gracias a todos los que nos ven por internet también. Doy la bienvenida. Y anda cerca del área de Bastrop, véngase, aquí lo esperamos. Andan un poco recias las alergias, pero aquí andamos, amén. Con el favor de Dios lo vamos a hacer. Así que, niños, felicidades por su día, todos los niños. Dios los bendiga. Si puede abrir su Biblia, por favor, en el libro de Mateo, capítulo 19. Juanjo me ganó la cita del capítulo 18. Y ese texto que tocó Juanjo es algo muy hermoso, porque en la competencia que traían sus discípulos, en quién quería ser mayor, esto, el otro, yo creo que fue como una bofetada que les dio, como cuando tú quieres, ahora sí que darles una buena enseñanza, aparte de que dijo la realidad, les dio una buena enseñanza a todos ellos, porque había una cierta competencia en sus... Ahí está en capítulo 18, los que llegaron un poco tarde, se tocó esa cita al principio. Y Jesús agarra sabiamente, agarra a uno de los niños que andaba ahí haciendo travesuras y pone ese ejemplo ahí. Así que no sé, todos los que estamos adultos aquí, es bonito cada etapa, ¿no? Lo malo cuando uno está niño, ustedes niños, que a veces quieren saltarse las etapas, no sé cuánto de aquí le pasaba que ya quería que llegara, por ejemplo, Navidad, sobre todo las épocas cuando daban regalos, ¿se recuerdan? Que querías que ya llegara Navidad o que ya llegara el de ¿qué es enero, no? De los Reyes que le llaman. Entonces, o que llegara Santa Claus o Papá Noel. Dice, escuché un chiste que dice Papá Noel. Entonces, así que es su papá niño el que les trae esos regalos. Pero en Mateo 19, en el verso, de hecho el tema así le puse, deja que los niños vengan a mí, así le puse, ¿no? Porque Jesús, hermanos, si hay algo que, ¿cómo yo podría decirlo, describirlo? Fíjense que los niños, si hay un síntoma o una señal sería, los niños perciben más que los adultos. Hay cosas que los adultos no nos damos cuenta y los niños se dan cuenta. Sobre todo, te puedes dar cuenta cuando se acercan los niños a alguien, o sea, es una persona que tiene ese espíritu noble, esa sangre dulce, le dicen en mi pueblo, de que puedes congeniar. Entonces, pero hay personas que los niños no se les puede acercar. No sé si usted ha conocido a alguien así. Y Jesús era una persona que hasta los niños querían pasar tiempo con él. Los niños, los publicanos, los pecadores, usted nómbrele, hasta las que venden ramas, ¿no? Entonces, querían pasar tiempo con él porque era alguien amable, que dijimos que la palabra amable significa ser fácil de amar, que no cuesta amar a esa persona. Jesús era ese tipo de persona. Aquí en el capítulo 19, en el verso, siguiendo Jesús la continuidad de lo que estaba hablando con los niños y todo, entonces aprovechan el momento y el verso 13 del capítulo 19 de Mateo, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu, dice así: entonces les fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos le reprendieron, ¿ok? Entonces, viendo que Jesús está ahí, aprovechan y viene este grupo de niños y las padres y las personas que estaban encargados, se los llevan a Jesús. Pero sus discípulos, los guaruras, son de esas personas que hacen más de lo que le están pidiendo, agarraron y les reprendieron a los niños, ¿ok? Pero aquí Jesús, hermanos, en el verso 14, agarra algo muy cierto y dice así: pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí. ¿Sí me está siguiendo? ¿Sí? ¿Y qué más? Y no se lo impidáis,
porque de los tales es el reino de los cielos, continuando lo que Jesús había dicho en el capítulo 18, que él agarra a un niño y dice, el que no pueda llegar a ser como uno de ellos y se humille como uno de ellos. Un niño tiene varias características, hermanos. Lo bonito de los niños es que son como esa esponja, que están vacíos y están absorbiendo todo tipo de información. Y nosotros que tenemos hijos, o si tienes sobrinos, amigos, amiguitos, lo que tú quieras, tenemos esa obligación de toda la información que les das. Por ejemplo, mi hijo, el que estaba aquí, el chiquitito Yasser, hermanos, tenemos mucho cuidado con mi esposa porque es bonita esa etapa, pero fíjese que es curioso, que si usted le dice que el color rojo es verde, ¿qué cree que él va a decir? Que es verde. Y cuesta mucho para quitarle eso. Yo a veces he cometido errores que a veces le digo algo jugando y a veces me lo repite y me lo dice y hasta que tengo que explicarle, le digo, no, eso es así. Y entonces cada vez cuando pregunta algo, tenemos ese cuidado de poder decirle, tomarle el tiempo y decirle, no, esto es así, porque se recuerdan. Y lo primero que le pongas, entonces ellos tienen esa inocencia y lo primero que le eches ahí, hermanos, ellos lo absorben. Que de hecho hay un castigo que Jesús dejó hablando entre los pequeñitos y también sentido figurado para los niños espirituales, que dice que el que haga caer uno de esos niños, mejor le fuese que se atase una piedra de molino y se tirase al fondo del mar. Es una metáfora que todos los que saben nadar saben. Una piedra de molino no es una piedra chiquita de molcajete, ¿ok? Para ese tiempo una piedra de molino era algo que se usaban y tenía que ser accionada por asnos que daba vuelta. Era una piedra gigante. En otras palabras, cuando tú te metes a arponear o a bucear o algo, necesitas un peso que te sumerja. Entonces lo que está diciendo es, no vas a salir de ahí. O sea, mejor escoge el mejor castigo. Y si hay una manera cruel de morir, hermanos, es ahogado. ¿Sabían? Hay muchas maneras de morir, pero una manera cruel de morir es morir ahogado. Porque, no sé, los que se han metido al fondo, que es algo difícil. Yo antes, cuando era más joven, me gustaba tirarme, había una poza que estaba hondísima, entonces nos tirábamos de arriba de un árbol, pero sabíamos de antemano que tenías que saber nadar muy bien para lograr salir, porque en cuanto caías por el peso de tu gravedad, tenías que empezar a subir. Si no empezabas a subir, muchos se murieran ahí, hubieron muchos muertos ahí, hasta la fecha todavía hay personas que se mueren ahí, personas que a veces saben nadar, pero el detalle es que dejas hasta que llegas hasta abajo y ya no te alcanza la respiración para salir para arriba. Entonces, tienes, en cuanto caes, empezar a nadar. Pero, en fin, ese es el castigo que Jesús ponía para el que engañaba a uno de sus pequeños. Así que, por favor, los que tenemos la oportunidad de enseñarle a alguno de los pequeñitos, enseñarles bien, niños, por favor, y ustedes aprendan. Por eso Jesús dijo, tienes que ser como uno de ellos, porque unas son inocentes y otra todo lo creen. Si yo agarro al pequeñito y le digo, tírate de arriba del techo, yo te voy a agarrar, se tira. Pero con una vez que no lo agarre, que lo engañe, ya no lo vuelve a hacer. ¿Sí? Entonces aquí, en este verso, cuando Jesús les dice, y no se los impidáis, ¿cómo podemos impedirle a nuestros hijos, hermanos, o a los niños venir para los que somos papás? Una es no traerlos a la iglesia, no enseñarles la palabra de Dios. ¿Se recuerdan cuando hemos presentado niños? Siempre hay una gran responsabilidad cuando los padres presentan a los niños. Muchos lo hacen por ¿cómo se llama? Hay una cuando usan amuletos y cosas así, ¿no? Que son prestigiosamente, que dicen, es que si no lo presento, lo van a asustar o esto, lo otro, hasta a veces compran, qué sé yo, pulseritas y quién sabe qué tantas otras amuletos que la gente pone, superstición, ¿no? Entonces, pero la palabra de Dios no es superstición. Como una vez dije que
el tener la Biblia abierta con el Salmo 91 no te va a hacer que el diablo huya de ahí. O sea, el diablo se sabe la palabra de Dios revés y derecho. Ahora, hay ambientes que se crean. Por eso, cuando la palabra de Dios dice, el que esté triste, cante alabanzas, ¿ok? Cante alabanzas y te va a alegrar. O sea, porque cuando el espíritu está alegre, hermanos, comienza a formarse un ambiente ahí. Pero de la misma manera, cuando presentamos a los niños, la manera que los niños se mantienen en los caminos de Dios es instruirlos en la palabra de Dios, que ahorita vamos a ver más adelante, ¿sí? Entonces, aquí es lo que hicieron sus discípulos, se lo impidieron y Jesús les dice, ábranse, permitan que ellos lleguen a mí. Así que, niños, les quiero hablar a ustedes. Jesús los está esperando a ustedes con los brazos abiertos y ¿saben qué? Nadie se los va a impedir. Ustedes en cualquier momento, ustedes pueden llegar y pedirle a Jesús cualquier cosa que ustedes necesiten. ¿Me expliqué? ¿Sí? Ok. Así que cuando ustedes necesiten algo, recuérdense que Él está y dice, y nadie se los puede impedir. Ustedes tienen ese libre acceso de acceder a Jesús. Él está accesible ahí. ¿Sí? Ahora, vamos a Salmos, por favor. Salmos capítulo 127. El verso 3 que dice, hermanos. Aleluya. ¿Qué son los hijos? Herencia de Jehová. No son un accidente. Nadie pagó por nadie, hermanos. Dios es el que decide. Y esa es la maravilla de Dios. Yo una vez, hermanos, me preguntaba de entre esas cuando me pongo filósofo, cuando me pongo a filosofar, una vez platicaba así conmigo mismo y luego se lo comuniqué creo que a mi hijo mayor y a mi esposa, ¿no? Entonces le decía, ¿cómo es que Dios escoge el lugar y la familia donde vas a nacer? Y uno a veces, o sea, no estoy en contra de emigrar, nada de eso, porque también la Biblia nos enseña que mira, pero yo me pongo a pensar, esa vez que me puse filósofo ahí a filosofar, dije, bueno, ¿qué pasaría si cada persona se quedaría en el lugar donde nació? O sea, y que se prestaran, lógicamente, la seguridad, porque pues nuestros gobernantes, lamentablemente, eso yo creo que es la causa número uno que hacen que la gente salga, emigre, ¿sí? Pero ¿qué pasaría si se prestara eso y todo eso? Como que Dios escoge, y ese es un problema, podemos decir entre comillas, o una ventaja que tiene este país. Que las mejores mentes y los mejores talentos que se han venido de otros países y aquí, como aquí han tenido el apoyo, han podido explotar ese talento, han podido salir esos inventos y tantas otras cosas. ¿Sí me explico? O sea, como que no es la culpa de Dios que a veces los países se queden rezagados ahí, todo eso, que nunca superen, porque Dios escogió a esa persona que naciese en ese lugar, en esa precisa familia, para poder salir adelante. Lo puedes ver, por ejemplo, cuando nació Sansón, y así sucesivamente. Cuando nació David, cuando nació Jesús, en los lugares, o sea, como que Dios escoge específicamente esos lugares y en la familia donde nacen. Por eso cuando la palabra de Dios dice que aquí herencia de Jehová son los hijos, cuando tú y yo miramos a nuestros hijos que no son una boca más que alimentar, que decimos, oh, si ya tenía suficiente con 2 bocas que alimentar y ahora otra más. O sea, cuando lo miramos de esa manera, oh no, es herencia de Dios. Dios me escogió a mí como su mamá, como su papá, me escogió precisamente para darme esa bendición, esa herencia, y gracias Dios por esto que me has dado. Amén. Da un aplauso a Dios.
Porque Dios lo escoge quirúrgicamente, dice, oh, es que tú necesitabas a ese. Eso es así. Por ejemplo, en nuestro caso, ya ahora si no estuviera Yasser, anduviéramos prácticamente solitos. Nuestro hijo ya apenas la semana pasada le dieron su licencia a David. Adiós mis flores, dice. En cuanto le dieron su licencia, en ese mismo segundo, en ese mismo día, voló. Ya, si lo da, ya no viene con nosotros a la iglesia, ya se viene solo, así que los que están pasando por esta etapa me entenderán, ¿sí? La hermana Lorena usted sabe este tema. Bueno, eso es así. Pero cuando lo miramos, hermanos, de esa manera, comenzamos a ver que es una herencia que Dios nos dio. Ahora, ¿qué dice? Pastor, pero a mí Dios no me ha dado hijos todavía. Bueno, para empezar, no depende de ti. Podemos ver que depende de Dios. Y cuando decimos, Señor, gracias también porque no me has dado hijos, porque tú sabes por qué. Cuando sea el tiempo, si me los vas a dar, qué bueno cuando esa es herencia. Una herencia, hermanos, es algo que no tienes que hacer nada para merecerlo. ¿Ok? Y se da al tiempo señalado, el tiempo estipulado por el que te va a dar esa herencia, por el testamentario. ¿Sí? Entonces, podemos entender aquí. Continuamos, por favor. Entonces dice, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, como cosa de estima el fruto del vientre. El verso 4, por favor. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. ¿Qué es lo que está diciendo aquí David, hermanos? Si se dan cuenta, David podía tocar el arpa, era un buen cazador y sabía tirar con el arco. ¿Cuántos de aquí han tirado con arco? Uno, ok. Dos. Tirar con arco es bien difícil, con arco profesional, ¿ok? Me acuerdo yo una vez que allá estaba el blanco y tiraba para allá y dice, no, tire para allá. Es súper difícil, ¿ok? Pero consiste en varias cosas, ¿ok? Los que han tirado saben, ¿ok? Las flechas, para empezar, antes las hacían de hueso, ¿ok? Ahora las hacen de diferentes metales y todavía hay flechas de hueso, ¿ok? Entonces, la cuestión para tirar, tienes que controlar tu respiración, ¿ok? Tienes que enfocarte al blanco. Ahora, tienes que saber la distancia que vas a tirar y luego aparte necesitas tener una tensión aquí. No nomás es agarrarlo y tirarlo, no. Tienes que sostenerlo, moverlo, dar la altura a donde vas a tirar. Ok, lo que está comparando aquí, el salmista dice que los hijos son como esa flecha, que no depende, la flecha por sí sola no hace daño. Necesita a alguien que le dé esa fuerza y no nomás fuerza. Porque puedes tirar muy fuerte, pero si no le pegas a nada, de nada sirve. Tienes que tener a un blanco. Y como padres podemos encaminarlos y enderezarlos y ponerlos y guiarlos y darles esa fuerza que necesitan. ¿Cuántos padres de aquí nos dieron esa fuerza, hermanos? Que tuvimos un padre, una mamá que estuvo contigo ahí a todo lo que pudo. Dios bendiga a tu mamá, Dios bendiga a tu papá que estuvo ahí contigo. Tal vez no lo hizo como tú querías que hiciera, porque nunca va a ser así. Pero ¿sabes qué? Estás con vida, estás aquí. Así que por favor, hónralos si todavía los tienes con vida. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, con promesa que te va a ir bien. Y si no lo haces, tienes garantizado que te va a ir mal. Lo digo yo. Es bíblico, hermanos, discúlpame, pero es la palabra de Dios, amén. Sé que muchos no lo hicimos a veces en nuestra infancia por ignorancia a veces, porque no sabíamos, pero todos ustedes aquí, niños, lo están sabiendo y lo están escuchando hoy en día. Honren a su mamá, honren a su papá. ¿Cómo los pueden honrar? Obedeciéndoles, ¿ok? Mi hija que levanta eso, hazlo, ¿ok?
levántalo. Así de fácil lo pueden honrar. Otra manera de honrarlos, no contestarles. Es que se pasan conmigo, pastor, mi mamá no me tiene paciencia, que esto, que el otro. Sí, pero ¿sabes qué? Es una manera que ella te está creando, él te está educando. Por favor, obedecerlo. ¿Sí? ¿Estamos aquí, hermano? ¿Sí me estoy explicando? Gloria a Dios. Continuamos, por favor. En el verso 5. Dice, bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. Cuando hablare con los enemigos en las puertas, no será avergonzado. La aljaba era el maletín, o es el maletín, que vas echando las flechas. ¿Ok? Esas flechas en aquel tiempo, hermanos, hoy en día pues es raro los hijos que defiendan a sus padres. Se ha perdido eso. Hoy los hijos lamentablemente nomás piensan en ellos, y en ellos, y en ellos, y en ellos. No debería ser así. ¿Ok? Jovencitos que me escuchan, no debería ser así. Hónralos. Porque hoy en día hasta lo amenazan a uno. En cuanto cumpla 18 años me largo de esta casa. Me voy. Adiós. No me vas a volver a ver. Y uno como con ganas de decirle, ¿y por qué esperamos a que tenga 18 años? ¿Por qué no lo hacemos lo que se va a hacer, que se haga ya? Sí. No les doy ideas mejor. O la cuestión, ¿no? Cuando ya empiezan ahí, no te metas en mi vida. Como una vez escuché un video short, creo que o algo así, un meme, algo así, y luego resulta el papá y le dice, vamos a poner las cosas en claros aquí, dice. Yo estaba a gusto, tranquilo, esto, el otro, haciendo mi vida, y llegaste tú. ¿Quién se metió en la vida de quién? Dice. Interrumpiste mi figura, le dice la mamá, perdí la figura 90, 60, revienta y por ti 9 meses, y luego tuve que hacer cirugía, esto, el otro, los antojos. ¿Quién se metió en la vida de quién? Para empezar. ¿Sí? Así que por favor, niños, no se les vaya a ocurrir decirle ellos esto a sus papás aquí porque ya los estoy adiestrando. La tienen de perder. Ahora, es bueno darles esa fuerza, hermano, a nuestros hijos, esa dirección como padres, educarlos, enseñarlos, para que no empiecen de cero. Como tú y yo tal vez empezamos, algunos ni siquiera empezamos de cero, empezamos negativo. Y ahora nuestros hijos tienen la fortuna de ya no empezar negativos, sino ya los dejas en un buen stopping point que ellos pueden continuar, que ya no les va a costar mucho. Lamentablemente hay muchos que sí lo aprovechan eso, pero hay otros que no. Porque tiempos fáciles, hermanos, hacen personas fuertes y tiempos difíciles hacen personas débiles. Cuando son tiempos fáciles, hacen personas débiles, hermano, que no sé en qué estará, pero nosotros nos acostumbramos a eso. Cuando más te cuesta, ¿cuántos de aquí saben que allá, bueno, los que pasaron un poco de dificultades en tu país, te sabía más rica una Coca-Cola? ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Y hasta juramos que sabe más rica. Y es más, hasta se echa pleito con eso uno. Y yo he llegado a la conclusión, discúlpeme que le quiebre su castillo de harina, pero he llegado a la conclusión que realmente no. Lo que pasó es que te costaba mucho, esperabas hasta el fin de semana para tomarte una Coca-Cola. Y hoy tú preparas una hielera llena de Coca-Colas y llegan las personas y te dicen, dame una agüita, por favor. Y tú dices, tanto tiempo ya que pasé para poder hacer eso. Porque vas y viajas, por ejemplo, a tu país o así, te tomas esa Coca-Cola o eso o lo otro, pues sabe normal, o sea, sabe tal vez un poquito diferente porque es de azúcar, pero igual aquí puedes comprar las que son importadas y está igual. La realidad de las cosas, ¿sí? Entonces la comida pues cambia por los ingredientes y todas otras cosas y lo que quieras. Pero es lo que pasa. Porque los tiempos fáciles, hermanos, hacen personas débiles y los tiempos difíciles hacen personas fuertes. Amén.
Eso tenemos que enseñarles a nuestros hijos, a que ellos vayan viendo. Ahora, esto aquí, hermanos, si usted dice que no será avergonzado con sus enemigos porque sus hijos van a salir a defenderlos, pero a veces no pasa así. Pero en fin, si usted lee, hermanos, vamos a leerlo desde el principio, fíjense, el verso 1 de ese mismo capítulo, porque todo va de la mano, nomás que a veces se nos olvida eso, pero fíjense si empieza así el salmista diciendo, si Jehová no edificara la casa, en vano trabajan los que edifican, ¿ok? No pierda el hilo, por favor. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano velan los que guardan, ¿no? Los guardias. Verso 2. Por demás es que os levantéis de madrugada y os vayáis tarde a reposar y comáis con pan de dolores, pues que su amado dará a Dios el sueño. Así de fácil. ¿Qué es lo que está diciendo? Que muchas veces nos esforzamos tanto, tenemos 2 o 3 o 4 trabajos para darles lo mejor a nuestros hijos, pero resulta que lo mejor no es el PlayStation último de moda que salió, o el iPod, o el teléfono, o lo que ellos quieran, piensan. Lo mejor es agarrar y darles esa dirección. Eso es lo más importante. Ahora, en Proverbios capítulo 22, hermanos, ahí es un verso muy conocido. El verso 6, usted lo lee ahí conmigo, por favor. Proverbios, un proverbio para que se aprenda de memoria. A ver, niños, para el próximo domingo. Bueno, en 2 domingos, para darles un poquito de tiempo, ¿ok? Los niños que se aprendan, ustedes que están aquí, para que se le aprenda ¿ok? Con la cita, ¿ok? Le vamos a dar, ¿qué le damos? Vamos a dar $20, ¿sale? ¿Cuántos de aquí califican? Todos lo van a aprender. Y el que no se lo aprenda, ese le va a dar $20 al otro. Para ponerlo un poquito más difícil la cosa. Se lo aprenden, niños. Ok. Vamos. A verso 6. Dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Muy facilito. Ok. Este versículo tiene mucha verdad encerrada y siempre lo he repetido, que habla de la palabra de Dios del niño, y eso cuando habla de niño no nomás nos referimos a los niños, que es el día del niño, sino voy a usar un poquito una metáfora, hermano, para poder instruirlos aquí nosotros mismos también. Cuando nosotros está algo, un proyecto que está niño, que estamos haciendo o algo, ese es el momento exacto para nosotros darle la dirección que tenemos que darle. Porque de la otra manera, conforme vamos dejando que pase el tiempo, mi madre decía que un árbol viejo ya no puede ser enderezado. Un árbol pequeñito, sí o no, tú le pones lo que le vas a poner a los lados y comienza a enderezarse, ¿sí? Incluso aquí yo lo he visto mucho, los que trabajan en jardín saben. En mi país yo no lo miraba mucho, pero aquí yo lo veo bastante. Cuando siembran un arbolito, cuando lo siembran, han visto que siempre le ponen sus estacas alrededor para que se vaya derecho. Esa no es casualidad, eso es algo bíblico y es algo que funciona al 100%, porque como está recién sembrado, esa persona, ese árbol en este caso, se va para el lado que es. Igual los niños, cuando están pequeñitos, lo que le vamos poniendo. Ahora, alguien por ahí me estaba diciendo que la inteligencia de los niños viene de las madres. ¿Alguien sabe algo al respecto? ¿Si es cierto o no es cierto, mujeres? A ver, según me dijeron que científicamente está comprobado, ¿es cierto o no es cierto? Híjole, hermano, no me meter en problemas. ¿Es cierto o no es cierto, nadie? Bueno, entonces ya tenemos a quién culpar, hombre, está más fácil. Ya tenemos a quién culpar. Entonces cuando el niño y cuando no es inteligente, ¿de quién salió? Cuando no es inteligente, ¿salió el papá?
¿Qué pasó ahí? ¿Por qué cuando el niño hace travesura le dice, saliste a tu papá igual de... Ah, cuando es inteligente es de la mamá, ¿no? Y cuando no, es del papá. Obvio, ¿no? Ok. Ya los metí en un debate ahí, ¿no? Tengo que indagar un poquito más en el tema, pero a veces como que me conviene pensar así, que sí mejor. Como que quiero que lo vamos a dejar así, porque así es más fácil, hermanos, tener a quien culpar, sí. Como hombre, va que sí está bueno, así allá. Órale, eso salió a ti. Tú eres. En fin, hermanos, nuestro trabajo como niños, con los niños, yo creo que como padres nunca se termina. Aun cuando ya creo que están casados, siempre no está esa de que siempre estás al pendiente de ellos, esto, el otro. Ahora, hay que dejarlos que experimenten muchas de las veces, porque el ser humano, hermano, siempre, la mayoría de nosotros, siempre nos gusta experimentar las cosas para saber. Y que dicen que es la peor manera, la manera más cara de aprender es dándote tú de golpes. La manera más inteligente y más barata de aprender es aprender de los errores de los demás. Las personas inteligentes dicen, aprende de los errores de los demás. Las personas promedios, ¿ok?, cometen errores para poder aprender. ¿Para qué uno llegar a eso? Pero muchas de las veces nosotros tenemos que experimentar en carne propia lo que están diciendo. Y si no, dice, no se siente bien. Pero es lo que pasa. Muchas de las veces es lo que nosotros como seres humanos decimos, no, hasta que yo lo viva, si no, no lo voy a poder sentir. Sí, o sea, y habiendo tantos ejemplos, no falta la mamá que sienta a la hija y le dice, mi hija, no cometa los mismos errores que yo cometí, o el papá, mi hijo, mira, pasó esto, el otro, aquello. Pero a fuerza a veces nosotros queremos experimentarlo, ¿sí? Y el ser humano es así. Desde el principio, niños, ha sido así que siempre. Pero ustedes pueden y deberían ser más inteligentes que nosotros, sus padres, para poder hacerlo. Ahora, el alumno dijo Jesús, ¿supera al maestro o no lo supera, hermanos? Debería de superarlo, fuera lo lógico, ¿no? Porque le estás enseñando lo que tú ya sabes. Pero en fin, muchas de las veces como papás nos falta mucho querer enseñarles. Y tenemos que aprender a enseñarles. Ahora, quiero enseñarle una historia que muchos la conocemos, que es de Jesús, hermanos, cuando tenía la edad de 12 años, está en Lucas. Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, el verso 41, perdón. Y lo vamos a leer hasta el verso 52. Vamos a irle detenidamente, niños. ¿Quién de aquí tiene 12 años? 11, casi, ¿no? Antonio, ¿tú tienes 2? Ahí está. ¿Tú también, David? Bueno, ¿te puedes poner de pie, David? Bueno, así más o menos, gracias, puedes sentarte. Estaba Jesús, ¿ok? 12 años en este episodio que va a tocar aquí. Pero ojo aquí, por favor, porque es que Jesús tenía esa facilidad de hablar y esa sabiduría. Muchos me van a decir, pues era el Hijo de Dios, pastor. Sí, pero déjame avanzar, por favor. Él era 100% hombre
y 100% Dios, sí. Lo que él hacía, hermanos, humanamente lo hacía, valga redundancia, humano. Él nunca sacó ventaja de las cosas de siendo Dios. Aún el ayuno que hizo, lo hizo siendo hombre. No lo hizo siendo Dios. Pues de la otra manera, pues, no, Dios puede pasar siglos sin comer. Él lo hizo siendo hombre, ¿ok? Aquí Él lo hizo siendo un niño normal, común y corriente, ¿ok? Por favor, no me lo saque de contexto. Entonces, así como David se levantó, así él estaba a los 12 años en este episodio. Pero habla aquí la palabra de Dios en el capítulo 2 de Lucas, el verso 41, dice, iban sus padres, ¿cuándo? Todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Ahí nos da un dato. Sus padres eran fieles, ¿ok? Que iban siempre a ese lugar, a Jerusalén, porque sabemos que ahí se festejaba la Pascua, pero ellos fielmente lo llevaban ahí a Jesús, ¿ok? Desde su infancia, desde cuna prácticamente. Continuamos, verso 42. Y cuando tuvo 12 años, en otras palabras, ya había pasado 12 veces por ahí, ya lo conocían, era el que se sentaba allá, el niño de bebito que estaba allá, como cuando muchos de aquí conocemos ya a los niños desde bebés y van creciendo. Es bonito ver así cómo van creciendo y todo eso, y dice, es fulano de tal, y esto, el otro, ¿no? Y es bonito ver a qué se dedican ya después, que se van al army, que qué sé yo, que se dedican a ir a la universidad, a estudiar cualquier otra. O sea, es bonito, pero él ya lo conocían. Es el travieso que está allá, ¿sí? No falta eso. Cada niño tiene su propia personalidad, su propio carácter que va agarrando durante los años y se van pasando. Así Jesús, hermanos, era alguien así, de que ya se acostumbraba a platicar con ellos. Los niños de aquí, no sé cuántos adultos saludamos a los niños. ¿Cuántos de aquí los saludan? ¿Ok? Y es bonito eso, acostumbremos a saludar hacia los niños, ¿ok? Que los pueda saludar y todo, porque ya después van agarrando ese cariño con uno. En el verso 12, dice, cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Y al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiese José y su madre. Nos da una característica, cómo era Jesús y cómo era su papá y cómo era su mamá. Una dice, no se preocupaban de él. Ahora, yo voy a asumir, esto es, José habla hoy, yo voy a asumir que ese niño era un niño tranquilo, ¿ok? Lo dejabas en una esquina, ahí ni cuenta sabía que había un bebé ahí, fue creciendo. El niño decía, Jesús, vamos a ir a Jerusalén y te quedas sentado allá en aquella esquina. Sí, mamá. Sí, papá. Ahí me quedo. ¿Ok? Entonces ellos no se preocupaban de él porque sabían que iba a estar bien, sabía llegar a casa. Niños de aquí, ¿cuántos de ustedes saben llegar a su casa si de aquí tienen que irse a su casa? ¿No? Ok. Yo creo que va a ser diferente el reto entonces. ¿Sabían que el pequeñito ese mío sabe llegar a casa de aquí para allá, niños? Y no lo estoy alabando ni una cosa por el estilo. Ese cuate me agarra y me dice, acá papá, y me dice así. O cuando andamos caminando así, y dice, no, para acá. Y ya me gusta probarlo a veces y le digo, ¿cuál? Aquí, dice. Y le digo, no, contigo ahora sí que ya no se puede andar porque tú vas a saber llegar a todos lados. Increíble, o sea. Ahora no sé si va a continuar así, pero no puede ni hablar. Es muy inteligente para otras cosas, pero para lo más común no puede decir que pobre. Pero en fin, a ver, yo creo que el niño de nuestro hermano, nuestra hermana Perla, creo que él, tal edad de nuestro, él sabe también identificar así,
Con señas sí, ¿verdad que sí? Sí, no sé qué será esa edad, pero se saben. Así que Jesús era alguien que sabía el camino, lo conocían todos los demás que andaban allí, se convivía con ellos, podía llegar a casa y todo eso. Entonces, sus padres estaban tranquilos de esa manera. Ahora, aquí en Estados Unidos, hermanos, es un poco difícil, la verdad. No sé en sus países, pero en mi país, usted mandaba a su hijo, veme a traer 1 kilo de sal o esto, lo otro, y ya lo conocían en las tiendas. ¿Cuántos eran así? Sí. Y que a los 5 años el niño se sabía andar por todas calles y todo eso, y ya lo conocían. No faltaba el que, dile que me lo dé fiado, que me lo apunte ahí. A mí cuando me mandaban de mandadero, pobre de mí, siempre, no, también dijo que le mandaron una coca y unas sabritas. Y ahí está, ese era el mandado. ¿Eso te pidió tu mamá? Sí, eso dijo. Así que eso eran nuestros tiempos, niños. Sé que aquí es un poco difícil porque está peligroso, ¿ok? Aquí se roban a los niños. Allá no, allá había muchos. Allá no había televisión. Continuamos, por favor. En el verso 44 nos quedamos. Entonces, dice, y ellos pensaban, hablando de su papá y su mamá, y pensaban que estaba entre la compañía, y anduvieron camino de un día, y le buscaron entre los parientes y los conocidos, ¿ok? Lo primero que da. Ahora, pasó un día, hermanos, completito, y ellos, tranquilos, oh, Jesús, vaya, ¿ok? Ahora, esto también, hermanos, habla mucho espiritualmente, si tú lo quieres ver, también habla. Que muchas veces nosotros pensamos que Jesús va con nosotros y muchas veces Jesús ya tiene días que se salió de nuestro camino y nosotros pensamos como Sansón, de que va a ser como esta vez, va a ser las otras veces y Jesús ya no va a ir. Si hay algo que yo resalto y lo pongo muy en firme de Moisés, hermanos, tenía muchos errores y pedía muchas cosas buenas, pero algo que siempre él decía, Jehová, no me saques de aquí si tu presencia no va conmigo. ¿Cuántos podemos decir este día así? Señor, no me permitas tomar esta decisión o irme de aquí si tu presencia no va conmigo. Amén. Dame un aplauso a Dios por eso. A veces pasan cosas cómicas, hermanos, cosas chistosas, pero pasan en la vida, ¿sí? Luego pasan una vez que una persona me pide que ya se va a ir de la iglesia, que ore por esa persona. Le digo, sí, claro, yo te doy la bendición y que Dios te bendiga y que te vaya bien y todo eso, ¿no? En ese momento, pero pasan cosas y yo le digo, bueno, hasta aquí llega mi cobertura, Dios te bendiga, como humano, como hombre de Dios, hasta ahí yo oro por ti y ahora sí que a donde vayas vas a estar bajo así. Saliendo de aquí choca a esa persona ahí en algo ahí, le digo, Le digo, ya ve, me dice, porque no fue muy grande, pero me dice, pastor, dice, usted no da ni 24 horas, dice, tan siquiera, dice, de perdido deme un mes, dice, para buscar. Le digo, no, conmigo las cosas es ya. Por eso me río, porque son cosas chistosas que pasan, cosas cómicas, ¿no? Que pasan, o sea, pero así es como funciona, las cosas espirituales es así de verdad. Es algo curioso. Si no mira a Jesús, sus discípulos hablaban como Jesús. Usted va a un lugar que una persona siempre esté batallando, que es el líder de ahí, siempre esté batallando con un problema o algo así, siempre es algo curioso, hermanos, pero pasa, ¿ok? Continuamos entonces, nos quedamos en el verso 44. Lo primero que ellos hacen, buscarlo con sus familiares, con sus amigos, con sus conocidos, donde pensaban que iba a estar, no lo típico. Tú dices, se fue con fulano y tal, mi hija está allá. Pero ¿qué pasa cuando no está? Ya comienza la preocupación, ¿no? Verso 45 dice, pero como no le hallaron, ¿qué pasa? Volvieron a Jerusalén a buscarle. Ahora, aquí, hermanos, algo más simbólico que yo noté en mi
en mis notas. ¿Qué simboliza Jerusalén? ¿Qué simbolizaba en ese tiempo y qué simboliza hoy en día? ¿Dónde está la presencia de Dios? ¿Correcto? Entonces, si Jesús ya no va caminando contigo, no lo vayas a buscar en otros lugares. ¿Dónde tienes que buscarlo uno? En la casa de Dios. No importa que te regreses, que des la vuelta, que tengas que admitir y dices, me tengo que vuelve a buscarlo. Hay un episodio, hermanos, que es Eliseo pasa con uno de los profetas que fueron y perdieron una hacha, se les cayó, y algo que Eliseo contesta y pregunta primero antes de ponerse a orar, antes de ponerse a ayunar y hacer tantas cosas, dice, ¿dónde se te cayó el hacha? ¿Dónde se te perdió? Siempre hay un punto de partida, siempre hay un punto de principio, hermanos. Por eso ellos agarran y regresan. Recuérdese cuando Dios estaba con usted más vivo que nunca y diga y comience a bajar libros y diga, oh, ahí fue, era esto que me pasó, esto que sentí, y ahí en ese momento era esta canción. No sé cuántos de aquí se les ha venido a la presencia de Dios bien bonito escuchando una alabanza, ¿ok? Y eso es bonito que lo tengas. Cuando tengas eso presente, ponte a adorar a Dios ahí, ponles alabanza, y eso no es idolatría, ¿correcto? Quiero explicarme aquí, por favor, porque luego lo idolatramos. Oh, es que ese lugar, no, o sea, está bien, tenemos nuestro lugar, tenemos nuestra alabanza y lo que quieras, tu artista favorito, lo que tú quieras, pero nunca idolatrar. ¿Sí? ¿Estamos aquí? Bueno, entonces, si Jesús se ha perdido en nuestro camino, regresa al punto de partida. ¿Estamos aquí? No importa que tengas que caminar un día, 2 días, un mes, regresa, hermanos, por favor, ¿ok? Hay personas que se van de un lugar y todavía no es el tiempo. Y por no irse en un lugar cuando no es el tiempo, pasan tantas cosas, tantos problemas y todo, y lo único que tenían que hacer es regresar a ese lugar, pero a veces por pena, por vergüenza, por el qué dirán y lo que quieran. Pero Dios siempre deja esas puertas abiertas. Continuamos, por favor. Verso 46. Y aconteció que 3 días, hermanos. ¿Cuánto tiempo? 3 días, ¿ok? Pasó. Ok, 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles, ¿ok? ¡Wow! ¿Cuántos papás les daría mucho gusto que tu hijo se te pierda en el templo, hermanos? Que lo andas buscando en las cantinas y todo eso y que de repente dicen, no, lo encontré en el templo orando. Bueno, denles aplauso a Dios si eso quieres que te pase un día con tu hijo. Amén. Imagínense qué hermoso eso. Pero no, se pierde nuestro hijo, lo primero que dices, a la cárcel vas a buscar a llamar. ¿Sí? O ya por último al manicomio. O vas y buscas en el cementerio. O en el hospital. O con los amigotes allá donde están en la cantina, en las drogas y todo eso. Nunca se nos pasa por la mente ir a buscarlo a la iglesia, ¿no? Imagínense qué hermoso, muchachos. ¿Dónde está mi hijo? Está en la iglesia orando. Por cierto, la iglesia siempre está abierta. Muchos hermanos vienen y oran a veces cuando tienen una necesidad especial. Dice, pastor, ¿cómo puedo acceder a la iglesia? Ya se les dice cómo y esto y lo otro. Ahí está, hermano. Amén. Entonces, Jesús pasó 3 días ahí, hermano, con los crema y nata del momento. Yo no quisiera haber sido uno de esos doctores de la ley que estaban ahí con Jesús, hermano. Imagínense la plática que tenían con Jesús ahí. ¿Sí? Un jovencito de 12 años haciéndole preguntas a todos ellos y enseñándoles todavía, en medio de ahí del templo. Hermanos, un día para los hermanos que organizan, para los jóvenes, deberían un día organizar una obra de esas, ¿ok? Imagínense así, sentado en medio, enseñándoles y todos le preguntaban.
Y así estaba Jesús en ese momento. Ahora pasaron 3 días, fíjense, no fue que pasó una temporada, fueron 3 días y él seguía enseñando. Continuamos, por favor, ya vamos a terminar. En el verso 47. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Imagínense nomás, 12 años tenía. Hoy los niños saben de todo. Bueno, no quiero generalizar, hay muchos que saben bastante de la palabra de Dios, hermano. Pero últimamente he visto yo, no sé usted, pero todo lo que es la tecnología les está quitando, hermano. De verdad. Ahora yo ya no sé muchos, pero me sé algunos, pero cuando estaba más jovencito, de los que eran de nuestras generaciones y todo, sí o no, los que saben, cuando ibas así que te sabías muchos textos bíblicos a los jóvenes, cuando eras niño, ¿sí o no? No me dejen morir solo aquí, por favor, ¿ok? Los que ¿sí o no? O sea, te sabías, para empezar, te sabías todos los libros de la Biblia, uno por uno. Incluso aquí en los principios de esta iglesia, los primeros años, hicimos eso. No se recuerda, hermano, no, de que hicimos eso. Y la mayoría de los niños lo pasó. ¿Ok? Pero ahorita no es culpa de los niños ni culpa, es la tecnología, hermanos. Pero pregúntele de cualquier meme o de cualquier cosa que está de moda, se los garantizo que lo saben. ¿Sí o no? Pero es una manera sutil del enemigo robar, hermanos, eso de los niños. Porque es mucho más fácil aprenderle eso de las tecnologías, de tantas otras cosas, que aprenderse un texto bíblico. Así que por favor, papás, ayudémosle a nuestros hijos a que se aprendan, a que sea un texto, ¿sí? Un texto que se van aprendiendo y ya después 2, después 3, y ya después que puedan recitar un salmo completamente. El otro día creo que Sergio recitó un salmo completo aquí. Entonces, y otra niña más, me acuerdo. Pero eso es bonito, hermanos, que lo vayan aprendiéndoselo y a recetarlo. Entonces, por favor, papás, y como vuelvo y lo repito, yo me cuento ahí. El pequeñito sabrá de llegar a la casa, pero para empezar batallé mucho que se pasara enfrente. No sé si vieron, pero gracias a Dios ahí pasó. Pero en fin, así que él era 12 años y estaban ahí, hermanos. Ahora, ¿cómo sería esto? Estaban los doctores de la ley, los escribas y todos los que estaban ahí. Yo me quiero imaginar esto, por favor, permítame meterme un poquito a esta película. Él viene, se sienta, me imagino que de principio estaba lleno de diferente gente, pero como Jesús estaba hablando algo mucho más grande, más fuerte, más difícil de entender, se fueron yendo poco a poco muchos. Y los que fueron quedando, por curiosidad y por aprender o por lo que quieras, eran ya personas, como dice la palabra de Dios, doctores de la ley, personas que realmente querían aprender. Ahora, ¿qué plática tendrían ellos ahí, hermanos, con Jesús? ¿Cuál era para pasar 3 días? O sea, si aquí con 1 hora ya me duele aquí las petacas cuando estoy sentado tanto tiempo. Ok, imagínense 3 días para que Jesús estuviera hablando, otra para que lo estuvieran escuchando y los temas que se estaban hablando. Eso era algo súper interesante que tenía Jesús ahí. Amén. Pero eso es algo que cuando lleguemos al cielo tenemos que preguntarle. ¿Cuál era la plática que él tenía ahí? Un dato que él nos da, nos revela aquí en el verso 49, nos revela ese dato. Pero ahorita que lleguemos ahí, verso 48, por favor, dice así. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo a su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? Y he aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia, llorando. Ya saben, la típica mamá, ¿no? El drama que le hizo María ahí, hermanos, imagínense.
¿Por qué me hiciste esto? No he comido por 3 días por andarte buscando. Niños, sus padres los quieren mucho, ¿ok? No se les vayan a perder así como Jesús. Ellos los quieren bastante, sus papás los quieren mucho. Ahora, algo que Jesús le responde aquí a su mamá, hermanos, nos deja con la boca abierta, ¿ok? Viendo el lloriqueo que le tenía a su mamá, el reclamo y todo eso, Jesús rápidamente y muy sabiamente lo que le contesta, le dice el verso 49, le dice, y esto es lo que él estaba haciendo. Entonces él le dijo, ¿por qué me buscáis? Primeramente, ¿ok? Esta pregunta, hermanos, a mí me voló los sentidos. Me voló los sesos. No sé usted, pero analícela conmigo aquí y en casa si quiere. Esta pregunta esconde mucho más de lo que podemos nosotros percibir aquí. Es un afirmativo, una pregunta seria que le está haciendo Jesús a su mamá y a su papá. Como con alguien que sabe y deberían de saber y conocer a su hijo como es. ¿Cuántos de aquí conocen a su hijo, a sus hijas, hermano? Que si sabes que alguien viene y te dice una cosa de él o de ella, tú la crees o dices, ¿sabes qué? Eso no suena a mi hijo. No. Aquí lo que le está diciendo Jesús en cortas palabras, perdiste el tiempo buscándome por todos lados. Tú ya me conoces, mamá. Tú ya me conoces, papá. Tú sabes que yo debería y tengo que estar aquí. ¿Por qué pierdes tu tiempo? ¿Estamos aquí? O sea, cuando conocemos a nuestros hijos, hermanos, ¿por qué a veces nosotros nos cuesta? O sea, por favor, niños, se los voy a pedir, por favorcito, ¿sí? No les mientan a sus papás. Porque el día que se encuentren en problemas, van a tener problemas serios. Porque sus padres no les van a creer. Entonces, es mejor decir la verdad, porque al final ya la van a saber ellos. Sea como sea. ¿Estamos aquí? Como que no les gustó mucho a los niños. Es lo que Jesús les está haciendo la pregunta. ¿Por qué me andas buscando? Como si no me conocieras. ¿Ok? Así de fácil. Es como cuando estás trabajando en un lugar y te van a buscar a otro. Y pues estás trabajando ahí, ¿sí? Entonces, aquí es lo que Jesús les está diciendo primeramente, les hace eso y les da esa lección. Y todavía, por si no les queda claro, se los vuelve a confirmar y les dice, ¿no sabías? ¿Acaso no tienes a Jesús como tu hijo? ¿No te acuerdas, María, que hace 13 años, supongamos, 12 años y 9 meses, si lo quieres ver, un ángel vino y te habló y te dijo cómo me pusieras de nombre, te dijo esto, 12 años hemos estado viniendo aquí, me has visto cómo he hablado con los demás y todo, ¿no sabías todo eso? ¿Sí? A mí, se lo digo, yo me voló los sentidos, hermanos, cuando yo estaba leyendo esto, digo, Señor, qué sabio eres tú, Padre. Aún a tus 12 años de edad, wow. O sea, la sabiduría que tenía. Y le dice, ¿no sabías que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Dale un aplauso a Dios y póngase de pie, por favor.